Buenas noches, mi nombre es Verónica Peralta y una vez más vengo compartiéndote la hermosa y poderosa palabra del Dios viviente. En este día es un día caluroso, pero hay que gozarnos en todo tiempo. Si hace frío, hay que darle gloria a Dios. Si hace calor, hay que darle gloria a Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros y para siempre ha sido para siempre su misericordia, porque muchos ni tienen frío ni tienen calor, ya han muerto. Entonces, vamos a pedirle al Espíritu Santo que en el nombre de Jesús de Nazaret nos dé la guianza del poder de su Espíritu Santo, para que nos transmita esta poderosa palabra. Necesitamos al Espíritu Santo que nos dé revelación de esta hermosa palabra. Entonces vamos a ver el capítulo 1 del libro de Reyes. Y el tema se llama la rebelión de Adonías, el hijo del rey David. Vamos a ver este capítulo. Voy a tratar de leerlo completo, es un poco largo, pero es sumamente necesario lo que Dios quiere transmitir a nosotros, su pueblo. Dice aquí, el rey David era ya anciano, avanzado en días, y lo cubrían con vestidos, pero no entraba en calor. ¿Cómo estaba el rey David? Anciano, ya era muy viejito. Él, por más que lo abrigaban y le ponían sus ropas, sus abrigos, no se le podía quitar ese frío. Su cuerpo, su pielecita ya estaba muy. Dice que la piel, conforme va pasando la edad, la piel va adelgazándose. Ya no tenía la capita que guardaba el calor del cuerpo. Y entonces dice claramente, por lo cual le dijeron sus siervos, que busquen para mi señor el rey una joven virgen, y que esté delante del rey, sea una compañera para él, y que se recueste en tu seno, para que mi señor el rey pueda entrar en calor, para que mi señor el rey pueda entrar en calor. O sea, los siervos del rey David se preocuparon por ver a su rey que tenía frío, que ni las cobijas, ni el sol ya no lo podía calentar. Entonces dijeron, busquemos para nuestro rey una mujer virgen, o sea, una doncella, para que esté con él y le pueda transmitir calor. Entonces, en el versículo 3 dice, pues buscaron una joven hermosa por todos los confines de Israel y hallaron a Abisá, sunamita, y la llevaron al rey. ¿A quién encontraron? Hallaron a Abisá, sunamita, y la llevaron al rey. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Abisá, sunamita, y la llevaron al rey. Y la joven era muy hermosa y se hizo compañera del rey y lo cuidaba, aunque el rey no la conoció. Dice en esta versión, la joven era sumamente bella. Ella atendía al rey y le servía, pero el rey no intimaba con ella, o sea, no tenían relaciones matrimoniales. Entonces Adonijah, este es el nombre del hijo del rey, este es el nombre del hijo del rey David. ¿Qué significa Adonijah? ¿Quién era Adonijah? El hijo del rey David. ¿Qué significa su nombre? En hebreo es Adonijah y en español Adonías. Y quiere decir en hebreo al español Yahvé es amo. Yahvé es amo. Y nosotros lo conocemos en nuestro lenguaje como Adonías, pero su nombre en hebreo es Adonijah. Entonces vemos aquí, entonces Adonías, hijo de Hagit, se enalteció y dijo, yo reinaré. Y se preparó carros y jinetes y 50 hombres que corrían delante de él. Vamos a ver 2 de Samuel capítulo 3, versículo 2 y 5. Porque quiero llevarte a 2 de Samuel capítulo 3, versículo 2 y 5. Porque vamos a ver quiénes eran los hijos del rey David. Porque recordemos que el rey David tuvo varias esposas y tuvo varios hijos. Y tuvo concubinas también. Entonces aquí dice en el libro de 2 de Samuel capítulo 3. Dice aquí en el versículo 2 de Samuel capítulo 3.
La guerra entre la casa de Saúl y la casa de David fue larga, pero David se fortalecía en tanto que la casa de Saúl se debilitaba cada vez más. A David le nacieron hijos en Hebrón. Su primogénito fue Agnón de Ahinoam, jezreelita. Su segundo, Quilea de Abigail, mujer de Nabal el carmelita. El tercero, Absalón, hijo de Maaca. El tercero, recordemos que el tercero se llamaba Absalón, hijo de Maaca, hijo de Talmai, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías. Aquí está el hijo del rey David, Adonías. Él era el cuarto, hijo de Hagit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. Y el sexto, Itrean, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón, durante el transcurso de la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Entonces vemos que Adonía es el cuarto hijo del rey David. ¿Qué quiere decir Adonía? Yahvé es amo. Dice aquí, versículo 5. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5. Entonces Adonías, hijo de Hagí, se enalteció y dijo, yo reinaré. Y se preparó carros y jinetes y 50 hombres que corrían delante de él. ¿Qué era el significado de que corrían 50 hombres delante del rey, del que era un rey? Vamos a ver lo que dice aquí. ¿Qué era lo que también hizo el rey? ¿Qué hizo el hijo de el rey David? Absalón. Vemos aquí que también Absalón conspiró contra el rey David, queriendo también el reino del rey David. O sea que ¿quién se le levantó al rey David? Sus propios hijos. Sus propios hijos se levantaron contra el rey David. Y uno de ellos también fue Absalón. Después de esto aconteció que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corrían delante de él. O sea que los 50 hombres era como que escoltaban al rey David, que escoltaban al rey. El rey David traía sus 50 hombres alrededor, que lo escoltaban porque él era el rey. Dice aquí claramente, escolta real que acompaña al rey en todos sus viajes, corriendo generalmente junto al carro del monarca. O sea, que el rey va en su carro y los 50 carros. Entonces Adonías, hijo de Hagí, se enalteció y dijo, yo reinaré, y se preparó carros y jinetes, y 50 hombres que corrían delante de él. Entonces Absalón dijo, yo reinaré. Aquí es algo que tenemos que estar viendo cómo se le levantaba los propios hijos al rey David. Uno fue Absalón, que conspiró contra el rey David hasta el punto de querer matar a su propio padre para quedarse con el reino del rey David. Vemos aquí, dice claramente. Entonces Adonías, hijo de Hagí, se enalteció y dijo, yo reinaré. Y en otra versión dice, yo seré rey. Y se preparó carros y jinetes. Y 50 hombres que corrían delante de él. O sea, una escolta alrededor de él, de 50 hombres. Y su padre nunca lo había amonestado diciéndole, ¿por qué actúas así? Era además un hombre muy gallardo y había nacido después de Absalón. El tercero fue Absalón y el cuarto fue Adonía. Y había consultado con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, y ellos siguiendo a Adonías lo ayudaron. ¿Quiénes lo estaban ayudando? Joab. Joab era uno de los capitanes del ejército del rey David. Era general, o sea, él comandaba todo el ejército del rey David.
Y mira cómo estaban de acuerdo con lo que Adonía estaba haciendo. Y vemos que Joab era bien cercano al rey David. Él fue el que mató al hijo del rey David, a Absalón. Y luego le fue a decir al rey David, ¿por qué estás llorando? Deja de llorar porque estás avergonzando a Israel. ¿Qué querías? ¿Que él nos destruyera a nosotros? Toma valentía y párate. Deja ya de llorar por él. Entonces aquí dice, pero el sacerdote Sadok y Benayas, hijo de Joiada, y el profeta Natán, y Simei, y rey, y los valientes que pertenecían a David, no estaban con Adonía. Vemos aquí claramente vemos aquí entonces que había dos grupos. Uno que estaba con el rey David, que eran los hombres fieles que estaban siempre con el rey David, pero también había otros que estaban con el rey David, pero su corazón no era leal al rey David. ¿Cuánta gente no conocemos que se te acerca, pero no tiene ese corazón leal a ti? O sea que nada más están contigo por algún beneficio, por lo que van a sacar de ti. Entonces vemos aquí lo que estaban haciendo, la conspiración que estaban llevando a cabo. En el versículo 7 nos dice claramente, y había consultado con Joab, hijo de Sarbia. ¿Quién había consultado? Adonías, hijo del rey David, con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, y ellos siguiendo a Adonías lo ayudaron. Pero el sacerdote Sadok y Benayas, Ben Joiada y el profeta Natán y Simei y rey y los valientes que pertenecían a David no estaban con Adonías. Y Adonías sacrificó ovejas y novillos y animales cebados junto a la piedra de Sogelet, que está cerca de Enrogel, y llamó a todos sus hermanos los hijos del rey y a todos los hombres de Judá, siervos del rey. Aquí vemos lo que hizo Adonías. O sea, él hizo él mismo agarró su propia escolta, sus propios jinetes, sus propios carros, agarró el sacerdote Abiatar, agarró a Joab, y entonces fue y hizo una ceremonia. ¿En dónde la hizo? En Sogelet. ¿Qué significa Sogelet? ¿Qué significa Sogelet? En hebreo, Sogelet, que significa serpiente. Oigamos lo que dice, serpiente. ¿En dónde fue a hacer su sacrificio? ¿A dónde fue a hacer su sacrificio el Adonías? En Sogelet. Es decir, la piedra de la serpiente. El que se arrastra. Fíjate los significados que tiene Sogelet. En hebreo, Ha-Sogelet, la serpiente, es decir, la piedra de la serpiente. El que se arrastra. Es un peñón cerca de la fuente de En-Rogel. Ahí fue a hacer su ceremonia. O sea, ahí fue a proclamarse rey. El hijo del rey David, Adonías. ¿A dónde? A Sogelet. Este significado que tiene Sogelet quiere decir la serpiente. Es decir, la piedra de la serpiente, el que se arrastra, junto a la fuente de En-Rogel, la fuente de Rogel. Vemos aquí claramente entonces que Adonías hizo su banquete, hizo el sacrificio de los animales en Sogelet. Dicen que Sogelet tenía un significado en esa piedra, en esa roca hacían como sacrificio los jebuseos, el pueblo pagano que estaba antes de que llegaran los israelitas a la tierra de Kenan, que era territorio de los jebuseos, que cuando Yahvé les dijo que los introduciría a la tierra de Kenan, pero sacarían toda la idolatría para afuera y destruirían todos esos reinos que eran los jebuseos, los heveos y todas esas 7 naciones que estaban antes de que llegaran los israelitas. Pero vemos que los israelitas no hicieron lo que Yahvé les dijo. Y miren hasta dónde habían caído ya más adelante. Entonces, dice aquí, y Adonías sacrificó ovejas y novillos y animales cebados junto a la piedra de Sogelet,
que está cerca de Enrogel. Y llamó a todos sus hermanos los hijos del rey y a todos los hombres de Judá, siervos del rey. Pero no llamó al profeta Natán, ni a Benayas, ni a los valientes, ni a su hermano Salomón. ¿Por qué Adonías hizo esto? Él se estaba apresurando a tomar el reino del rey David. ¿Por qué? Porque ya le había llegado un rumor. Salomón es el sucesor al trono. Después de la muerte del rey David, sabemos que el que va a ocupar el trono es Salomón. Entonces vemos aquí claramente que él se ingenió su conspiración Adonías y preparó todo con el sacerdote, con Joab y los caballos y los carros y los jinetes, y ahí van todos ¿a qué? A ser parte de esa usurpación del trono del rey David. ¿Quién? Adonías. Adonías ¿Quién era Abiatar? Era uno de los hijos de Elí. ¿Quién era Joab? El capitán, el general del ejército del rey David. Entonces, dice aquí en el versículo 11, entonces Natán habló a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que Adonías, el hijo de Agit, está reinando y David nuestro señor no lo sabe? Aquí el profeta Natán le fue a decir a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que Adonías, el hijo de Agit, está reinando y David nuestro señor no lo sabe? O sea, ya estaba reinando. Aquí ya se había proclamado rey Adonías, pero el rey David no lo sabía. ¿Por qué no lo sabía el rey David? Porque ya era demasiado anciano, él ya no podía salir más a caminar afuera. Y aparte de todo, sabemos que tenía mucho frío y era ancianito. Voy a tomar un poquito de agua, es que está haciendo muchísima calor en este lugar. Hemos tenido unos días bastante calurosos, pero le doy gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Ahora pues ven, te daré un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. O sea, el rey David aquí el profeta Natán le está diciendo, apresúrate Betsabé, vamos a hacer esto, porque en cuanto el rey David muera, a ustedes los van a ti, Betsabé, y a Salomón los van a matar. ¿Por qué? Porque se sabe que el trono es para el rey Salomón. Y Adonías no va a estar dispuesto a entregarle el reinado. Entonces va a quererte matar a ti y a Salomón. Entonces te voy a dar un consejo, Betsabé, y hazlo. Ve y preséntate ante el rey David y dile, ¿no has jurado a tu sierva, oh rey, señor mío, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará en mi trono? ¿Por qué entonces reina Adonías? Vemos aquí claramente que fue inmediatamente, recibiendo el consejo, Betsabé fue inmediatamente a la presencia del rey David. Tú me dijiste, rey David, que mi hijo sería el que estaría sentado en tu trono después de ti. He aquí, mientras tú aún estés allí hablando con el rey, yo entraré detrás de ti y confirmaré tus palabras. O sea, haz lo que te digo, Betsabé, y yo voy a confirmar tus palabras. Lo que tú le vas a estar explicando al rey David, yo voy a llegar y voy a confirmar lo que tú le estás diciendo al rey David. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, quien a la sazón era muy anciano, y Abisag sunamita cuidaba del rey. Esta versión dice así: así que Bathsheba entró en el dormitorio del rey. El rey era muy anciano y Abisag, la sunamita, le servía. Y Betsabé se inclinó y se postró ante el rey, y el rey dijo, ¿qué deseas? Y ella le respondió, Señor mío, tú has jurado a tu sierva por Yahvé tu Dios,
Tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Pero ahora he aquí que reina Adonías, y tú, mi señor el rey, no lo sabes. Y él ha sacrificado bueyes y animales cebados y ovejas en abundancia, y ha llamado a todos los hijos del rey y al sacerdote Abiatar y a Joa, general del ejército, pero a Salomón tu siervo él no lo llamó. Aquí vemos claramente que le está explicando Bathsheba, Betsabé, al rey David lo que Adonías estaba haciendo. Y sobre ti, oh rey, señor mío, están los ojos de todo Israel, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. O sea, Israel, el pueblo de Israel estaba alerta, viendo lo que iba a acontecer, porque ellos ya estaban viendo lo que estaba aconteciendo con Adonías. Adonías ya se había proclamado rey, entonces, pero el rey David todavía no había dado la orden públicamente, ni dicho el próximo rey es Adonías, sino que el pueblo entero de Israel estaba alerta, esperando la noticia, quién iba a ser el sucesor al trono. Porque ya estaban viendo lo que se estaba moviendo, la rebelión del hijo del rey David. Entonces el pueblo estaba. Y sobre ti, oh rey, señor mío, están los ojos de todo Israel, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera acontecerá que cuando mi señor el rey repose con sus padres, mi hijo Salomón y yo seremos tenidos como usurpantes. O sea, te tienes que movilizar, rey David, porque si no, cuando tú ya no estés, cuando tú duermas, cuando tú mueras, si mi hijo se quiere sentar en el trono como rey, como tú me lo prometiste, van a decir que está usurpando el trono y nos matarán a él y a mí. Entonces yo me imagino que Bathsheba, Betsabé, estaba temiendo por la vida de su hijo y por su vida. Y he aquí, mientras ella todavía hablaba con el rey, llegó el profeta Natán, e informaron al rey diciendo, he aquí el profeta Natán. Y él entró a la presencia del rey y se postró en tierra sobre su rostro ante el rey. Una reverencia al rey David. ¿Quién? El profeta Natán, que era un profeta, un vidente, el que profetizaba, el que llevaba la palabra de Yahvé. Lo que Yahvé hablaba, el profeta lo decía, y esa palabra se cumple. ¿Por qué? Porque es palabra de profeta, que viene de Yahvé, el poderoso Dios de Israel. Y dijo Natán, mi señor el rey, ¿has dicho acaso Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? Porque él hoy ha bajado y ha sacrificado bueyes, y animales cebados, y ovejas en abundancia, y ha invitado a todos los hijos del rey, a los capitanes del ejército, y al sacerdote Abiatar, y aquí que comen y beben a su salud. Y han dicho, ¡viva el rey Adonías! ¿Qué estaban haciendo? Comiendo, festejando, todos los que estaban de parte de Adonías, o sea que Adonías ya se había proclamado rey, ya estaba asumiendo que era el rey, ya estaban festejando, tenían ahí su fiesta. ¿Y qué le decían? ¡Viva el rey David! ¡Viva el rey Adonías! ¡Viva el rey Adonías! ¡Viva el rey Adonías! ¿Quién? Joa, Abiatar y los que estaban conspirando contra el rey Salomón. ¿Ha sido hecho esto por mi señor el rey? Le está preguntando Natán al rey David. Sin informar a tus siervos quién había de sentarse en el trono de mi señor el rey después de él. Entonces el rey David respondió diciendo, llamadme a Bathsheba, a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey, estuvo de pie ante el rey. Y el rey juró y dijo, vive Yahvé, que rescató mi alma de toda angustia. Que así como te he jurado por Yahvé, el Dios de Israel, diciendo, ciertamente tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en mi lugar, así lo haré hoy mismo. Vemos que ya el rey David le había dado un juramento a Betsabé.
que así como te he jurado por Yahvé, el Dios de Israel, diciendo ciertamente tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en mi lugar, así lo haré hoy mismo. Y Betsabé se inclinó con el rostro a tierra, y se postró ante el rey y dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, y a Benayas, Ben Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. O sea, vemos que aquí había dos grupos. Unos que seguían a Adonías y otros que estaban fieles al rey David. Y entre ellos estaba el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, y Benayas, hijo de Joiada. Y ellos entraron en la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros a los siervos de vuestro señor, y haced que mi hijo Salomón monte sobre mi propia mula, y hacedle bajar a Gijón. ¿Qué fue lo que ordenó el rey David? Tomen mi mula. Y el rey les dijo, tomad con vosotros a los siervos de vuestro señor, o sea, llévense mis siervos. Y haced que mi hijo Salomón monte sobre mi propia mula, y hacedle bajar a Gijón. Vemos que Gijón es uno de los 4 ríos de los que habla el libro de Génesis. Aquí en el libro de Génesis, capítulo 2, vemos que son 4 ríos y uno de ellos es Gijón. Aquí dice en versículo 2, capítulo 2, versículo 13 de Génesis, el segundo río se llama Gijón, el que serpentea por toda la tierra de Cush. ¿A dónde quería el rey David que llevaran a Salomón? Y hacerle bajar a Gijón. Hacerle bajar a Gijón. O sea, hacerle bajar al río Gijón. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán allí, por rey sobre Israel, y daréis soplido al chofar y gritaréis, ¡viva el rey Salomón! O sea, oficialmente. ¡Viva el rey Salomón! ¡Viva el rey Shlomo! O sea, van a llegar y van a ungir a mi hijo, el rey David, al rey Salomón, allí junto al río Gijón, quien el sacerdote Sadoc y el profeta Natán. Lo ungirán allí por rey sobre Israel, y daréis soplido al chofar y gritaréis, ¡viva el rey Salomón! O sea, lo van a hacer oficialmente, que él es el rey de Israel. Enseguida subiréis tras él, y él vendrá y se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, pues lo he designado soberano sobre Israel y sobre Judá. Y Benaías, hijo de Joiada, respondió al rey diciendo, amén. Así lo confirme Yahvé, Dios de mi señor el rey. Vemos aquí claramente que fueron obedientes. ¿Quién? El profeta Natán, el sacerdote Sadoc y Joiada. Benaías, hijo de Joiada. Respondió al rey diciendo, amén. Así lo confirme Yahvé, el oje de mi señor el rey. Y así como ha estado Yahvé con mi señor el rey, así esté él con Salomón, y engrandezca su trono más que el trono de mi señor el rey David. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán y Benayas, hijo de Joiada, junto con los cereteos y los peleteos, bajaron e hicieron montar a Salomón sobre la mula del rey David, y lo condujeron a Gijón. Vemos aquí quiénes eran los siervos, los cereteos y los peleteos. Bajaron e hicieron montar a Salomón sobre la mula del rey David, y lo condujeron a Gijón. Entonces el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite del tabernáculo y ungió a Salomón, y dieron soplido al chofar, y todo el pueblo exclamó, ¡viva el rey Salomón! ¡Viva el rey Salomón! Vemos aquí claramente que dice, y todo el pueblo. Quiere decir que se hizo una convocación. Cuando vieron que venía
la mula del rey David, y venía montado el hijo de Salomón, y venía el sacerdote Sadot y el profeta Natán. Sabían que venía el sucesor al trono del rey David, y era Salomón. Entonces cuando ellos bajaron, los siervos del rey David, con Salomón, el profeta Natán, y Sadok, y Benayas, hijo de Joiada, entonces todo el pueblo bajó también, porque cuando tocaron la trompeta, el shofar, el pueblo dice que gritó a gran voz: ¡Viva el rey Salomón! Y todo el pueblo subió tras él, y el pueblo tocaba flautas y se regocijaba con el regocijo que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Vemos en esta versión, dice aquí, vemos aquí en el capítulo 39. El sacerdote Sadok tomó de la carpa el cuerno de aceite y ungió a Salomón. Luego tocaron el shofar y todo el pueblo gritó: ¡Viva el rey Salomón! Después todo el pueblo marchó tras él tocando flautas y alegrándose tanto que la tierra se partía con el estruendo de ellos, de gozo que tenían, de gozo. Y todo el pueblo subió tras él, y el pueblo tocaba flautas y se regocijaba con tal regocijo que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos, de contentos que estaban porque tenían un nuevo rey, que era Salomón, el hijo del rey David. Y Adonías y todos los huéspedes que estaban con él oyeron eso. Cuando terminaron de comer, y cuando Joab oyó el sonido del shofar, dijo: ¿por qué hay tanto bullicio y tanto alboroto en la ciudad? ¿Qué estaba haciendo Adonías y todo su séquito? Estaban acabando de comer cuando oyeron el alboroto en la ciudad y el toque de la trompeta, el toque del shofar. Y dijo: ¿qué es ese alboroto que hay en la ciudad? Mientras él aún hablaba, he aquí llegó Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar, y Adonías le dijo: entra, porque eres hombre digno y traes buenas noticias. Ven, le dijo Adonías a Jonatán, ven, a ver, tráeme, tú entra aquí, es seguro de que traes buenas noticias, a ver, dime. Pero Jonatán respondió y dijo a Adonías: al contrario, nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadok, al profeta Natán, a Benayas, hijo de Joiada, y a los sacerdotes y a los peleteos, y lo han hecho a los cereteos y a los peleteos, y lo han hecho cabalgar sobre la mula del rey. ¿Cómo se habrá quedado Adonías? Y Joab y Abiatar y los que estaban con él. Pero si te estamos diciendo a ti que tú eres el rey, y mira lo que está aconteciendo, que Salomón es el rey de Israel. Y el sacerdote Sadat y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gijón, y han subido desde allí con gran regocijo, de modo que la ciudad está alborotada. Ese es el bullicio que habéis oído. O sea, lo que tú estás oyendo allá, ese gozo, ese alboroto, es porque están diciéndole: viva al rey Salomón, el rey de Israel, el sucesor de tu padre, el rey David. Y además Salomón se ha sentado en el trono del reino. Y además, le está diciendo Jonatán a Adonías, y además Salomón se ha sentado en el trono del reino. Y también los siervos del rey han llegado a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: tu Dios haga el nombre de Salomón más ilustre que tu nombre, y engrandezca su trono más que el tuyo. Y el mismo rey ha hecho reverencia sobre su lecho. Venían y bendecían. Sus siervos del rey David venían y bendecían a su hijo del rey David, a Salomón. Que Yahvé bendiga a tu hijo, que engrandezca que nuestro Señor, dice aquí, también los siervos del rey David han llegado a bendecir a nuestro Señor el rey David, diciendo: tu Dios haga el nombre de Salomón más ilustre que tu nombre, y engrandezca su trono más que el tuyo. Y el mismo rey ha hecho reverencia sobre su lecho. Y el rey también ha dicho así: bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que ha hecho que alguien se sentara en mi trono en este día, y que mis ojos lo hayan visto. O sea, todo tiene siempre su propósito.
Todos tienen siempre su propósito, porque el rey David sabía lo que estaba haciendo Adonías. Sabía, pero el rey David no le decía nada a Adonías. O sea, lo dejaba que se hiciera ilusiones también. Allí estuvo también mal. En vez de haber dicho el rey David, no, mijito, usted no va a ser el rey. El que va a ser el rey va a ser tu hermano Salomón. Porque ya sabía el rey David a quién iba a ser el sucesor del trono. Porque Yahvé ya le había puesto en su corazón quién iba a ser el que iba a ser el sucesor de su trono. Entonces el rey David dice que dejaba que Adonías hiciera lo que él quisiera. Dice aquí, su padre nunca lo había contrariado, diciéndole, ¿por qué has hecho eso? Él fue el que nació después de Absalón, y al igual que este era también de muy buena presencia. Pero aquí vemos cómo claramente dice el rey David, he visto, mis ojos han visto, ¿quién se sentaría en el trono? Y es Salomón. Entonces todos los huéspedes de Adonías se estremecieron y se levantaron y cada uno se fue por su camino. Pero Adonías tuvo temor de Salomón y se levantó y fue a asirse de los cuernos del altar. Fue a agarrarse de los cuernos del altar. ¿A dónde fue Adonías? ¿Qué hicieron los que estaban con él? Corrieron, lo dejaron solo. Aquí dice, entonces todos los huéspedes, vamos a ver qué dice en esta versión. Entonces todos los invitados de Adonías se levantaron alarmados y se fueron cada uno por su camino. Pero Adonías, por temor a Salomón, se fue enseguida y se aferró a los cuernos del altar. Le informaron a Salomón, Adonías tiene miedo del rey Salomón y se ha aferrado de los cuernos del altar, diciendo que me jure primero el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Fíjate, los que estaban conspirando juntamente con el reino del rey David, corrieron. ¿Quién? Joab, el sacerdote Abiatar. Se fueron corriendo todos los que estaban invitados en la mesa, los hijos del rey, corrieron todos. ¿Por qué? Porque ya estaba declarado que el rey Salomón era rey de Israel, el sucesor del trono del rey David. Entonces todos corrieron y dejaron solos. Entonces corrieron, dice, entonces todos los invitados de Adonías se levantaron alarmados y se fueron cada uno por sus caminos, por su camino. Pero Adonías, por temor a Salomón, se fue enseguida y se aferró de los cuernos del altar. Le informaron a Salomón, Adonías tiene miedo del rey Salomón y se ha aferrado de los cuernos del altar, diciendo que me jure primero el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Salomón dijo, si se porta dignamente, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, pero si los sorprenden en alguna ofensa, morirá. Ok, esta vez se la voy a perdonar. Vayan y sáquenlo de allí. Y que se vaya. Pero si él vuelve a tentar con otra ofensa, seguramente morirá. Así que el rey Salomón mandó que lo hicieran bajar del altar. Él vino y se postró ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo, vete a tu casa. Así que el rey Salomón mandó que lo hicieran bajar del altar. Él vino, quien Adonías vino y se postró ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo, vete a tu casa. Aquí vemos claramente que Adonías ya se había proclamado rey. Pero cuando pensó que ya todo estaba hecho y que ya era el rey de Israel, sorpresa, Dios ya había preparado algo más. ¿Quién? ¿Quién sería el rey de Israel? El rey Salomón, el hijo del rey David, el hijo de Betsabé. ¿Por qué? Porque el rey David ya había jurado por Yahvé que el sucesor al trono sería Salomón. Y el rey David cumplió su promesa porque Yahvé le reveló quién sería el sucesor a su trono. Entonces vemos aquí que Adonías salió corriendo. Y más adelante vemos que Adonías muere. Porque él no se dio por vencido. Quiso casarse
con la tsunamita. Después de que murió el rey David, la tsunamita quedó libre y Adonías se la pidió a la mamá del rey David, a Betsabé, que fuera y hablara con el rey David, con el rey Salomón. ¿Para qué? Para que le diera a avisar la tsunamita. El rey Salomón se enojó muchísimo porque sabía que seguía atentando contra su trono. Y le dijo: mamá, ¿también quieres que le dé el trono? Porque él es mayor que yo. Y aquí dice claramente: el rey Salomón le respondió a su madre: ¿por qué pides avisar la tsunamita para Adonías? Pide también el reino para él, porque él es mi hermano mayor, y además tiene de su parte al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Zeruya. Entonces el rey Salomón juró por Yahvé, diciendo: así me haga eloje, así me haga Dios, y aún me añada si el manejar de este asunto no le cuesta la vida a Adonías. Ahora, por la vida de Yahvé, que me ha confirmado, me ha hecho sentar en el trono de mi padre David, y se ha provisto de una casa, como había prometido, que Adonías moriría hoy mismo. Entonces el rey Salomón envió a Benayahu, hijo de Joiada, quien derribó a Adonías y murió. Al sacerdote Abiatar, el rey le dijo: vete a tu propiedad en Anatot. Tú mereces morir, pero no te mataré esta vez, porque tú llevabas el arca de Adonai, Yahvé, delante de mi padre David, y porque has participado de todas las angustias que sufrió mi padre. Así excluyó Salomón a Abiatar de su oficio como sacerdote de Yahvé, cumpliendo así lo que había dicho Yahvé en Shilo acerca de la casa de Elí. Cuando le llegó la noticia, Joab huyó a la carpa de Yahvé y se agarró de los cuernos del altar, porque Joab se había puesto de parte de Adonías, aunque no se había puesto de parte de Absalón. Le informaron al rey Salomón que Joab había huido a la carpa de Yahvé y que estaba junto al altar, así que Salomón envió a Benayahu, hijo de Joiada, diciendo: ve y derríbalo. Benayahu entró en la carpa de Yahvé y le dijo: el rey dice que salgas. Él dijo: no, aquí moriré. Benayahu le informó al rey que Joab había respondido de esa manera, y el rey le dijo: haz tal como dijo, derríbalo y sepúltalo, y elimina de mí y de la casa de mi padre la sangre inocente que Joab ha derramado. Así Yahvé hará recaer su culpa de sangre sobre su propia cabeza, porque sin que lo supiera mi padre David, derribó con la espada 2 hombres más justos y honorables que él: a Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Israel, y Amasa, hijo de Yeter, comandante del ejército de Yahudá. Que la culpa por la sangre de ellos recaiga sobre la cabeza de Joab y de sus descendientes para siempre, y que la paz de Yahvé se le conceda a David y a sus descendientes, a su casa y su trono. Así que Benayahu, hijo de Joiada, fue, lo derribó y lo mató, y lo sepultaron en su casa en el desierto. Ahí quedó Joab. Abiatar fue excluido del sacerdocio. ¿Quién era Abiatar? Los hijos de Elí, descendientes de los hijos de Elí, del sacerdocio de Aarón. Entonces se consolidó el reino del rey David. Adonías murió, Joab murió, Abiatar fue excluido del sacerdocio y se sentó en el trono. Se consolidó, el trono del rey Salomón. Aquí vemos que Dios es fiel a sus promesas. Vemos que Dios es todopoderoso. Busquemos a Dios hoy, que puede ser hallado, y que esta palabra nos haga reflexionar. Que veamos cómo educamos a nuestros hijos, que crezcan en el temor de Yahvé, que conozcan al Dios de Israel y a Jesucristo el Mesías, el Hijo del Dios vivo, y que se levante una nueva generación que tema al Dios de Israel y al Cordero, Jesús de Nazaret, el Mesías, el enviado, el príncipe de paz. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, que el Espíritu Santo sea tocando nuestros corazones, y que esta palabra toque cada uno de nuestros corazones. Y veamos que Dios es un Dios de justicia,
que el hombre puede conspirar contra nosotros, pero Yahvé hace justicia, justicia al oprimido. Que Yahvé te bendiga y te aguarde, que Yahvé haga resplandecer su rostro sobre tu casa, sobre tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te guíe siempre con el poder de su Espíritu Santo. Shalom, shalom.